Hola, mi nombre es Jonathan. El día de hoy vamos a hablar sobre pedagogía crítica y decolonial. Primero, haremos una reseña histórica. En 1997, Henry Giroux es uno de los principales exponentes de la pedagogía crítica, que mira la educación como una práctica social y cultural. Infiere que el aprendizaje se debe basar inicialmente en generar una autoconciencia en el alumno, para que por medio de la experiencia y la práctica en su entorno se pueda construir el conocimiento. Esta pedagogía busca una transformación social y permite identificar las limitaciones en los estudiantes y potenciar sus capacidades. Ahora bien, la pedagogía crítica surge bajo la necesidad de transformar el desarrollo del conocimiento, precisando al individuo como un ser pensante y analítico, cuyas diferencias apreciativas aportan paulatinamente al avance de la sociedad. Así también, la pedagogía decolonial surge del desarraigo ideológico del individuo de su entorno, en pro de reformar estas costumbres doctrinales que buscan una educación horizontal sin observar la diversidad, interculturalidad y demás factores sociales, políticos y geográficos para el desarrollo pleno de la educación, que involucra a los distintos actores en el marco educativo como estudiantes, docentes, comunidad y gobernantes. Cuero, en el 2014, nos menciona que la educación otorga mayor claridad para interpretar el mundo, claridad que abre las posibilidades de intervención política. Las posibilidades de ser y estar en el mundo ofrece, a su vez, la posibilidad de transformarse y transformar el entorno del sujeto. Por ello, la principal responsabilidad de los educadores consiste en intervenir en la realidad, mantener la esperanza y ser copartícipe del cambio o transformación de tipo educativo, el cual repercute indisolublemente en lo social. Es por esto que cada persona en su individualidad tiene la capacidad de tomar decisiones que alteren su ser y al mismo tiempo, al ser partícipes de una comunidad, alteran el rumbo de esta, forjando una sociedad crítica y productiva. Cada persona toma un rol que permite el comienzo y progreso de estas pedagogías, es decir, en un proceso individual apoyado en una sociedad y su entorno educativo. Es bajo estos conceptos y premisas que los docentes somos la principal herramienta en un cambio social y político para las nuevas generaciones, incluyendo desde nuestras aulas estrategias que busquen fomentar e incentivar una crítica constructiva del pensamiento en nuestros estudiantes, crear una noción de colectividad y entender que el individuo desde su actuar transforma la sociedad que lo rodea. Pero ¿cómo hacer esto posible en la práctica? Vamos a tomar como un ejemplo la transformación de un plan de estudios del área de lectura crítica. Pero primero debemos tener en cuenta que la lectura crítica forma parte de la vida del estudiante y de la comunidad desde la infancia, y se debe dejar de ver como una imposición y comenzar a abordarse como lo que es, un derecho, pues otorga al individuo de herramientas que le permiten tomar las mejores decisiones para sí mismos y para la sociedad en la que están inmersos. Tener acceso a información de calidad y al maravilloso acervo cultural que ofrece la literatura es algo que incrementa verdaderamente la calidad de vida. Es por esta razón que cada vez que se lea un texto con los estudiantes hay que tener presente la realización de las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Ya que puede ofrecernos un excelente punto de partida de lo que significa abordar una experiencia mediante un lente crítico y desde el punto de vista del estudiante. Entonces, en nuestro planeador de clase, para el grado tercero, como ejemplo, en el área de español, y Rey y Paz, que es religión, ética y valores, y Cátedra de la Paz, tenemos primeramente que realizar un contexto sobre los estudiantes y su vida en la comunidad, ya que recordemos que la pedagogía crítica y decolonial surge precisamente de analizar el individuo en su entorno.
Como indicadores de desempeño tenemos que se identifica algunos géneros literarios y sus características a través de producción de textos para desarrollar las competencias comunicativas, y se identifica como un ser en proyección con formación espiritual y practicante de normas y valores para una sana convivencia. Los objetivos de la clase son identificar las diferentes partes del cuento y los temas tratados en él, realizar pequeñas narraciones en las cuales se puede evidenciar su inicio, problema o desarrollo y desenlace final, y identificar qué son los valores y cuándo podemos practicarlos, y asociar lo trabajado en clase con las vivencias diarias en comunidad o contextos cercanos. Ahora bien, para la planeación de la clase se inicia con una actividad de rompehielo, la cual consiste en que los estudiantes solo verán la carátula de un cuento y se realizarán las preguntas como: ¿de qué creen que trata el cuento? ¿Qué impresión tiene la imagen que está en la carátula? ¿Qué significado tiene la palabra malo o qué es la maldad? Posteriormente, en voz alta, el docente leerá el cuento titulado Lobito aprende a ser malo, de Ian Wibrow, que es un cuento para niños y no tan niños, lleno de aventuras donde la valentía, la amistad, la generosidad, la perseverancia, la humildad y la ayuda a los demás invitan a todos a ser buenos. Enseña también a los adultos a apreciar las pequeñas cosas y a que no podemos obligar a los niños a ser quien no quieren ser y a dejarles que busquen su propio camino. Durante la lectura del cuento se les realizarán a los estudiantes las siguientes preguntas para su reflexión. ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? ¿Cómo crees que se han sentido los personajes? ¿Crees que la conducta de los papás y el tío de Lobito son las más adecuadas? ¿Y qué crees que habrías hecho tú si pasara lo que le pasó a Lobito? Posterior a esto, como actividad central, por medio de un conversatorio y una lluvia de ideas, se recordará el concepto de qué es un cuento y cuáles son sus características centrales. Terminando el conversatorio, se les pedirá a los estudiantes que formen parejas de trabajo. Enseguida, se les pide a los estudiantes que identifiquen las partes del cuento con la técnica de los 5 dedos cuentacuentos. Si es necesario, se pedirá a las parejas de trabajo que lean varias veces el cuento para que puedan completar el esquema. Y como actividad final o cierre, cada pareja deberá exponer su trabajo a sus compañeros y al final de su exposición se realizará una pequeña reflexión haciendo una comparación entre el cuento leído y algún acontecimiento o vivencia de la vida cotidiana. De esta forma sencilla, en el ejemplo de una planeación de clase de lectura crítica para grado tercero, se puede evidenciar que se está desarrollando una crítica constructiva en los chicos al hacer las reflexiones sobre el cuento, sobre sus pensamientos de lo que es bueno o malo, de qué es la maldad, y que asimilen el cuento y relacionen con su entorno.